Continuemos con nuestros ejemplos. Nos piden demostrar que si tenemos que k es cualquier entero mayor que 1, entonces tenemos que el logaritmo natural de ese entero va a estar entre la suma de los primeros 1/2 más 1/3 más 1/4 hasta 1 entre k elementos, y a su vez va a ser más pequeño que 1 más 1/2 más, y así sucesivamente hasta 1 entre k menos 1. Para demostrar esta desigualdad, lo que debemos recordar es lo siguiente. Recuerden ustedes cómo es la gráfica de 1 entre x. La gráfica de 1 entre x se comporta de la siguiente manera. Si nosotros, por ejemplo, tomamos el pedazo 1 y 2 y dibujamos este pedazo que está aquí, todo esto que está aquí, esto es la integral de 1 a 2 de 1 sobre x de x. Ahora, ¿cuál es el truco para demostrar este ejercicio? Fíjense. Nuevamente, tenemos nuestra gráfica. Y ahora vamos a tomar otra vez ese ejemplo en el 1, 2. Si nosotros tomamos el rectángulo que está por debajo de esa curva, que es 1 entre x, este rectángulo que está aquí, esto, si ustedes se dan cuenta, el área de ese rectángulo, ¿quién es? ¿Qué altura tenemos aquí? Aquí tenemos altura de 1/2. Entonces, el área de ese rectángulo es lo que mide la base por la altura, que en este caso es 1 por 1/2. Pero si lo vemos de manera de integrales sería 2 menos 1 por 1/2. Y eso, así visualmente, va a ser más pequeño de manera estricta que la integral de 1 sobre x en el intervalo 1,2. ¿Qué quiero decir? Esto, que si yo lo veo de manera algebraica, el área que está conformado por ese intervalo que acabamos de ver va a ser estrictamente menor que la integral de 1 a 2 de 1 sobre x de x. Ahora, si hacemos lo mismo con el siguiente pedazo, por ejemplo, ahora nuestro pedazo siguiente va a ser, por ejemplo, el 2,3, y nuevamente nos tomamos el rectangulito que está por debajo de él, sería este sería su altura 1/3, y esta es la función 1 entre x. Entonces, si yo quiero calcular esta área sería 1/3 por 3 menos 2, y esta a su vez es estrictamente menor ahora la integral de 2 a 3 de 1 entre x de x, y así sucesivamente. Es decir, tenemos que también se cumple esto, y si lo hacemos sucesivamente tendríamos que esto se va a cumplir. Noten que en esta última expresión el k en los paréntesis se eliminan y solamente quedaría 1 entre k del lado izquierdo, que es estrictamente menor que la integral de k menos 1 hasta k de 1 entre x de x. Y los términos de arriba, si se dan cuenta, se daría nada más un medio, un tercio, un cuarto, y así sucesivamente. Ahora, si lo sumamos todos, es decir, sumamos todo del lado izquierdo y todo del lado derecho, ¿qué obtenemos? Obtenemos del lado izquierdo 1/2 más 1/3
y así sucesivamente hasta 1 entre k. Eso va a ser estrictamente menor que la integral de 1 a 2 de 1 sobre x de x más la integral de 2 a 3 de 1 entre x de x, y así sucesivamente hasta la integral de 1 entre x de x de k menos 1 a k. Ahora, aquí que vamos a usar, noten aquí, por ejemplo, en esta primera parte es como si hubiéramos involucrado un 2 entre el intervalo 1 y 3, perdón. En el siguiente, ¿qué tendríamos? Pues vamos a meter un 2 entre el, perdón, un 3 entre el 2 y el 4, y así sucesivamente. Es decir, es como si hubiéramos separado la integral en varios pedazos. ¿Qué quiero decir? Que esto quedaría como la integral de 1 a k de 1 sobre x de x. Ahora, ustedes ya saben cómo es la integral de esta función. Usando el teorema fundamental del cálculo, la segunda versión, tenemos que, sabemos muy bien quién es la función primitiva de 1 sobre x. Esto es el logaritmo natural de k menos el logaritmo natural de 1. Pero ustedes ya vieron que el logaritmo natural de 1 es 0 y simplemente queda el logaritmo natural de k. Por lo tanto, tendremos que 1 medio más 1 tercio más y así sucesivamente hasta 1 sobre k es menor que el logaritmo natural de k. Ahora, ¿vieron cómo se hizo el truco? Tomamos rectángulos que están por debajo de la curva 1 entre x en cada pedazo de intervalo. Para la otra desigualdad hay que hacer lo mismo, pero ahora hay que tomar los rectángulos que están por arriba de esa curva. ¿Qué quiero decir? Fíjense. Ahora nuevamente tenemos nuestra gráfica. Tomamos nuevamente el 1, 2. Damos ese pedazo, pero en vez de tomar abajo, vamos a tomarlo arriba. ¿Qué altura tenemos aquí? Aquí tenemos altura de 1. Entonces, si queremos calcular el área de este rectángulo, pues sería la base por la altura, o si lo vemos como una integral, sería la constante x y igual a 1 de la integral de 1 a 2 de esa constante, y calculan el área, o lo ven como lo saben ustedes hacer desde geometría analítica. Entonces quedaría que esta área es 1, pero esta va a ser siempre más grande que ¿quién? Pues que este otro pedacito, el que está aquí, miren, este. ¿Que quién es? Pues es la integral de 1 a 2 de 1 sobre x de x, ¿no? ¿Qué quise decir? Esto. Y así hacemos con el otro pedazo. Es decir, ahora tenemos la integral en el intervalo, por ejemplo, 2,3. Tomamos el rectángulo que está por arriba. Aquí sería altura 1 medio. Y nuevamente se dan cuenta ustedes que esta área está por arriba, que ahora que la integral de 2 a 3 de 1 sobre x de x. Es decir, esto. Y así sucesivamente. Vean cómo es el patrón ahora. Ahora en vez de que terminemos hasta acá, vamos a terminar hasta k-1 del lado derecho. Pero al hacer la simplificación nos damos cuenta que del lado derecho simplemente queda otra vez 1. Y sumamos el mismo truco que hicimos en el anterior caso. Sumamos todo el lado izquierdo y todo el lado derecho. Entonces, tendríamos que del lado izquierdo, nuevamente tenemos ahí la suma de 1 a 2, de 2 a 3, de k menos 1 a k. Todo eso nos damos cuenta que es simplemente la integral de 1 a k de 1 sobre x de x. Sumamos del lado derecho, y el lado derecho es todo lo que está ahí de 1 más 1 medio más 1 tercio y así hasta 1 entre k menos 1. Y ya habíamos dicho cuánto era la integral de 1 a 2 de 1 sobre x de x.
Eso era simplemente el logaritmo natural de k, y eso va a ser menor que 1 más un medio, y así sucesivamente. Y ya se dieron cuenta, ya demostramos las dos igualdades. Por lo tanto, ya tenemos que el logaritmo natural de k está entre esas dos expresiones que teníamos inicialmente.